Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder llevar tu mensaje a todos mis hermanos y a todos los amigos y amigas que puedan estar escuchando. ¿Y en qué consiste el amor? Y en la respuesta está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Y leemos, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Y esto es fundamental. Mire por qué. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y hago un paréntesis. Aquí cambia todo el concepto o lo que se pueda comprender como amor. Porque vuelvo a repetir, y la profundidad de esto es vital para que todos podamos alcanzar y poder entender la magnitud del amor que salva y puede salvar en esta hora a toda vida que pueda escuchar. Voy a volver a formular la pregunta. La pregunta es, ¿en qué consiste el amor? Y el apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 4, la respuesta. Y esta es la respuesta que nos trae vida a todos, que nos trae vida y trae salvación. Mire, voy a repetirlo una vez más. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, que no es algo que un hombre pueda alcanzar. No es inclusive como la ley lo establece, que dice, y amarás al Señor tu Dios. No es eso. Dice, consiste, el amor no está en que yo pueda amar a Dios, sino el amor consiste en que Él nos amó. Y eso cambia todas las cosas. Porque entonces, más adelante vamos a continuar leyendo cuál es el punto principal, y es que Él nos amó. Ahora, Él nos amó en la condición en la que nos encontrábamos. Eso es lo maravilloso del amor perfecto de Dios. Y es el amor que te salva, nos salva, me salva y a todos nos salva y puede salvar. ¿Por qué? Porque es en la condición en la que estábamos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero también dice que no tomó en cuenta la condición. Y vuelvo y formulo, ¿en qué consiste el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación es el que pagó la deuda, el que satisfació la demanda de la santidad de Dios. O sea, entonces, el amor consiste en que Dios ama y amó. Entonces, ahora las palabras son cónsonas. Hay un momento dado que Jesucristo está interviniendo, intercediendo y está establecido en Juan 16, 23 al 27. Y me maravilla porque Jesucristo en tierra dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que hablaré del Padre claramente. Verso 26. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo, y esto es lo que quiero resaltar de la Escritura. Note esto. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Ves? Pues el Padre mismo os ama. O sea, el mismo Jesús diciendo, no necesito rogar al Padre, porque el Padre mismo los ama a ustedes. O sea, no sé si se puede comprender la magnitud, entonces, en qué consiste el amor. Y entonces, por ende, es ahora entendible que la tardanza, que pues espero que no puedan ver a Dios como que se tarda en cumplir su sentencia, es que el amor de Dios es tan profundo que no quiere que nadie se pierda. Y es por ende que ciertamente Dios es santo y hay una demanda por lo que Él es, por su santidad. Pero sobre esa demanda está el amor que sobrepasa el entendimiento y la comprensión y los razonamientos. ¿Y en qué me baso o a dónde estoy apelando o a qué apelo en este momento? Apelo a todo hombre en la tierra que el amor de Dios es sobremanera grande
y que el amor de Dios consiste en que Él ya te amó, ya me amó, ya nos amó. O sea, el amor de Dios, aún nosotros siendo pecadores, dice la Escritura, Él no tomó en consideración el pecado para poder enviar a su Hijo. O sea, todo lo contrario, sino que envió al Hijo, envió a Jesucristo. Ahora, ese es el método, ese es el plan de Dios, esa es la manera de Dios expresarlo, y lo dice así, lo voy a leer a continuación, dice, porque en esto consiste el amor, una vez más, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amado, dice la Escritura antes, el verso anterior dice, en esto se manifestó el amor de Dios. Entonces hay una manifestación del amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y esa es la gracia. O sea, más adelante vamos a leerlo hasta el verso 16, que ahí es donde está la clave para nosotros mantener la salvación de nuestra vida. Y es en el continuo creer del amor de Dios, como lo describe la Escritura. Dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Verso 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Note el verso 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Él y Él en Dios. Verso 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y ahí está la clave. Ahí está el poder que salva, el poder que restaura, el poder que perdona, el poder que reconcilia. El poder que reconcilia es poder creer en el amor que ya Dios tiene por nosotros. Ese es el poder que salva. O sea, ahora mismo está diciendo la Escritura y nos enseña el Padre que es el punto principal. Amado, precisamente por eso es que se denuncia el pecado. No es para alejarte de Dios, no es para condenarte en el pecado, sino para condenar el pecado, pero para que podamos hallar la gracia del amor de Dios. O sea, el pecado es necesario, sí, es necesario la denuncia del pecado, pero para llevarte al arrepentimiento. O sea, el amor consiste en que Él nos amó primero, no en que nosotros podamos amarlo a Él, sino en que Él primero nos amó en la condición de pecado. ¿Por qué nos amó en la condición de pecado? Porque ese es el amor perfecto, el amor de Dios. El amor de Dios es que nos amó en la condición de pecado. Y es por esa razón que nos envió a su Hijo Jesucristo. Y es esta misma semana lo que está pasando. Estamos en la celebración de nuestra salvación. Porque ese amor se fue manifestado en Jesucristo. Entonces, sin escatimar a nadie, porque nadie está exento de este regalo. Es un regalo que está para todo el mundo, porque dice la Escritura que si por un hombre entró el pecado, cuánto más la gracia por un hombre que es Jesucristo. Cuánto más la gracia será manifestada a todos aquellos que le reciban. Y es por eso, amado, mira, quizás puedes haber entendido algunas cosas de señalamiento mal. Todo lo que provoca la Escritura y lo que provoca la denuncia del pecado es solo una cosa. Y es entender que ciertamente el carácter de Dios, nunca Dios va a comprometerse, nunca Dios va a ser corrompido, pero Dios tiene solo una forma. Y esa forma, ese método, se llama Jesucristo. No existe otro camino, no hay otro modo, solamente recibirlo, y se recibe creyendo. Creyendo en lo que Él dice, como Él dice. ¿Y cómo Él dice que son las cosas? Bueno, Él dice, primero, el primer punto fundamental es que tú sepas hoy, que sepamos todos hoy, que el amor consiste en una sola cosa. Que Dios nos amó a nosotros
estando, dice la Escritura, en condición de pecado. Eso significa que estábamos en nuestros pecados y delitos. Así lo describe la Escritura en otro texto, en otras Escrituras. Dice, estando nosotros perdidos, estando nosotros alejados, y dice, inclusive dice que éramos en otro tiempo llamados hijos de ira, porque el pecado, eso causa una separación, una lejanía de Dios. Sin embargo, el amor de Dios sobrepasa eso. Él envía a Jesucristo su Hijo, y al enviar a Jesucristo a su Hijo cumplió la demanda. Ahora, ¿qué le toca a la humanidad? A la humanidad lo que le toca es, entonces, reconocer, aceptar a Jesucristo. Reconocer y aceptar la condición que estamos, que sin Jesucristo no podemos recibir la salvación, no podemos recibir la completud, o más bien el completo del amor de Dios. Porque consiste el amor en que Dios nos ama, pero la manifestación del amor de Dios es Cristo. O sea, no sé si se entiende, si doy a explicar esto. O sea, el amor consiste, o sea, ya hay algo establecido. El amor consiste en que Dios nos amó en la condición en la cual cualquiera se puede encontrar en esta hora. En esta hora quiero que sepas que Dios te ama tal y cual sea tu condición. Ahora, eso es una verdad. Ahora, para que se manifieste, que es diferente, para que se manifieste el amor, o de la manera que se manifestó, o se manifiesta o se puede manifestar en tu vida, es aceptando a Jesucristo en tu corazón. Esa es la manifestación del amor. Entonces, si vives en Él, si permaneces en Él, entonces se manifiesta la gracia de Dios. ¿Y cuál es esa gracia? El perdón de nuestros pecados, la liberación que tanto anhelamos, ¿verdad? Y esa liberación es lo que nos da la gracia para poder permanecer o alcanzar la salvación que está destinada al final de los tiempos. Entonces, por eso recalco, ¿conoces verdaderamente de dónde proviene el amor? Pues el amor proviene de Dios, que nos amó en la condición de pecado. Por eso envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, que crea en Jesús, que crea en la obra que Jesús llevó a cabo, que crea en lo que el Padre determinó, que crea. ¿Y qué es creer? Mira, primeramente creer es confesar, es entender, es recibir y aceptar lo que el Padre en la Escritura dice y establece. O sea, para poder aceptar el regalo completo de la salvación de Cristo, es entender que ciertamente Él murió, pero murió tomando nuestro lugar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos estábamos alejados de Dios, porque todos pecamos. ¿Ves? Jesucristo aparece para manifestar el amor, para completar y darle a entender al mundo entero con cuán amor Dios nos amó, que entregó a su único Hijo, a su unigénito Hijo, lo entregó por nosotros. Esa es la manifestación del amor de Dios aquí en el planeta Tierra. Dios lo que hizo, ciertamente Dios es santo y ciertamente Dios ya había anunciado las cosas que van a pasar. ¿Para qué y por qué? Para que todos tengamos conciencia precisamente de que hay un juicio de Dios porque Él es santo. Precisamente que sepamos y entendamos que hay cosas que a Dios no son agradables, nunca van a serlo. Y por esa razón Dios, conociendo que el hombre en sí mismo no puede alcanzar la salvación, manifestó su amor a través de Jesucristo. Entonces, Jesucristo vino aquí en esta tierra para padecer por nuestra maldad, por nuestros pecados, para llevar nuestra condenación, la condenación que nosotros teníamos, la llevó Él en su carne, en la cruz, cuando fue crucificado. Allí murió y estuvo 3 días colgado, o estuvo 3 días, ¿verdad?, muerto, y luego de eso resucitó al tercer día, ¿ves? Debo decir. Y al resucitar, pues evidentemente es el primogénito que resucitó en victoria. La muerte no pudo retenerlo y ciertamente le quitó toda autoridad y derecho legal que las tinieblas tenían por el pecado. Satanás tenía autoridad, la muerte tenía autoridad, porque se le había conferido a Satanás ese poder, porque el hombre pecó contra Dios. El hombre pecó, el hombre desobedeció.
Jesucristo retoma, restaura y nos devuelve la legalidad. Jesucristo lo que hace es que nos da el poder para poder elegir. El poder de elección se nos es restaurado por medio de Jesucristo, por medio del derecho de la autoridad legal, porque Él lo consiguió no con trampa, Él lo consiguió de manera legal. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, lo derrotó para destronarlo, para quitarle el poder que tenía el pecado, porque cumplió la ley completamente. Él cumplió la demanda de la ira de Dios, está cumplida en el Dios Jesucristo, en Jesucristo, está cumplida. Por eso murió, porque pagó la condena que la humanidad merecía. Ahora, el punto aquí es que el que cree esto y el que decide vivir para él es el que se apropia de la promesa. Ese es el punto principal del mensaje del Evangelio, del mensaje de la salvación, del mensaje de la reconciliación que estamos hablando en esta hora. Ese es el punto principal. No solamente basta entender o creer que es una historia bonita, hay que creerlo para sí mismo, pero mantenerse viviendo para Él. Como dice el verso 8. El verso 8 de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice que para que ese amor manifestado es que el Cristo que ya fue expresado, nosotros permanezcamos en Él. ¿Y cómo se permanece en Él? Muriendo, resistiendo el pecado que puede morar aún en nosotros, porque todavía vivimos en un cuerpo de carne, el cual es enemigo del Espíritu, porque la carne lo que le gusta son las cosas que van contrarias al Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace morir eso? Una vida de comunión, de intimidad con el Señor por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pero retomando, para no irnos más allá del mensaje, si puedes comprender que de esa manera, de como dice Juan 3, 16 y 17, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree, no en nadie más, en Jesucristo cree, tenga vida eterna. O sea, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la condenación? Porque también lo dice. Lamentablemente más adelante de esa misma escritura dice, bueno, esta es la condenación, que algunos decidieron amar más las tinieblas que a nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque la condenación no es que Dios condenó, no. Dios envió a su Hijo al mundo para evitar la condenación. Pero cuando el hombre no decide no acercarse o aceptar a Jesús, ya él mismo se condenó. ¿Por qué? Porque entonces opta por el deseo de su corazón, por amar otras cosas. ¿Ves? Entonces ya Dios conoce todo esto y por eso es el anuncio de la reconciliación. O sea, quiero que sepas que Dios no te descalifica a nadie. Dios no descalifica a nadie. ¿Tú sabes por qué Dios no descalifica a nadie? Porque así lo dice la Escritura. Él no descalifica a nadie. No hay una sola persona que quede descalificada hasta un punto. Me explico. Él no dijo que Jesucristo vino por unos cuantos. Dice la Escritura que Él pereció en esa cruz por todo el mundo. Así está escrito. Y lo digo con mucha intencionalidad. Dice, y si usted lo lleva en términos de estudio, debería de estudiar, porque Dios no es un Dios injusto. El pecado entró por un solo hombre. El pecado reinó por un solo hombre. En realidad, Eva y Adán fueron los que primero pecaron, desobedecieron a Dios. Entonces, si por un solo hombre vino la condenación a todos los hombres, también es justo decir que por el hombre que nunca pecó y que murió en la cruz, es de la misma manera justo pensar que de por sí ese mismo hombre hizo también en la obra de la cruz a todo el mundo le da la oportunidad de ser salvo. ¿Entiendes lo que digo? Lo que trato de decir es que no hay acepción de personas. Dios murió en la cruz del Calvario, Jesucristo su Hijo, por todo el mundo. Eso para mí no tiene ninguna duda. Sé que hay muchos que debaten un poco ese punto. Yo no lo debato porque está claro, está muy claro por el carácter de Dios. Porque Dios ese es su carácter y porque la palabra tiene
más fundamento en avalar lo que estoy diciendo. Lo que trato de decir es que Dios murió por todo el mundo. Ahora, sin embargo, la Escritura establece que para los que le reciben, para los que confiesan en su nombre, a estos les es dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la diferencia. Y como dice la Escritura, que la voy a buscar un momentito, en Juan 3:16, el 19, yo entiendo que es el 19, si me lo permiten, para no leerla, para poderla leer, porque si esto no nos ayuda aquí, nuestro sistema aquí nos ayuda, pues nosotros vamos a leer la Escritura. Y voy a ir a Juan 3, 16, 17, 18 y el verso 19. Tan pronto nuestra querida amiga nos permita, bueno, también yo tengo la Escritura acá, ¿verdad? Pero qué vaina, déjeme buscarla, es mucho más rápido, es mucho más eficiente aquí. Y ya salí, y vamos directamente al grano. Vamos a buscarla aquí, que esto está más rapidito. Vamos a buscarla aquí. Ya aquí estamos, ¿ves? Ya aquí lo tenemos. Bueno, vamos a leer desde el verso 16, dice. Leo de Reina Valera del 60, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pues por lo tanto, amados míos, entonces, ¿por qué no mejor en este momento? Supongamos que estuviéramos en la condición de rebeldía. Supongamos que por algún tiempo has rechazado el mensaje del Evangelio. Vamos a suponer que estamos hablando con personas que están heridas, tristes, enojadas, decepcionadas, o que hasta el día de hoy han practicado el pecado y no encuentran una salida. Y aparte de eso, pues lo que han escuchado del Evangelio es que Dios les va a matar, los va a condenar, los va a castigar. Pues entonces, si así es, si este es la forma del cristianismo o el Evangelio, pues mira, yo me quedo como estoy. Pues bueno, mira, yo te voy a decir esto. Si quieres, date una oportunidad. Vamos a darle un reset a eso, un nuevo comienzo. Y te voy a decir que, aunque la Escritura dice esto, todavía hay tiempo para que esto, por lo menos en la vida del que pueda estar escuchando, todavía hay tiempo para que entonces tú no estés o no estemos en la categoría de aquellos que ya han sido condenados, ¿ves? Porque el que ya ha sido condenado, fíjate que dice la Escritura que es aquel que rechaza a Jesucristo. Que es aquel que rechaza, no es a un hombre, no es un mensaje, no es a un pastor o a una pastora. Recuerda y entiende esto, amiguito y amiguita que estás escuchando. No se trata de una persona, nunca se va a tratar de una persona. Se trata de la palabra poderosa de Dios que te puede salvar la vida para siempre. Te puede meter de la muerte a la vida. Entonces, yo necesito que tú entiendas en esta hora que primeramente Dios te ama, Dios nos ama. A todo el mundo, sin excepción de nadie. Pero es por el por el método de Cristo, que Dios puede perdonar al pecador. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que primero tienes que entender o tenemos que entender que se tiene que reconocer la condición en la que estamos. Delante de Dios se tiene que confesar, se tiene que decirle al Señor, mira, realmente sí es cierto, pero yo acepto tu amor. Porque por eso dije de principio, ¿en qué consiste el amor? Y es que ya Dios te amó. Independientemente de lo que cada persona en esta tierra pueda elegir, lo que cada persona en este mundo puede elegir, independientemente, eso no va a cambiar el hecho de que Dios nos amó. Ya está establecido.
porque ya es un hecho que ya esto está cumplido. Esa parte de Dios está cumplida, ya su Hijo vino, ya su Hijo se manifestó, ya su Hijo murió en la cruz, ya su Hijo resucitó en la cruz, ya su Hijo está sentado a la diestra del Padre. Lo que no ha pasado aún es que su Hijo no ha vuelto aún, y eso es lo que estamos esperando. Pero estamos en la dispensación del tiempo de la gracia, que significa que todavía Dios está siendo paciente por amor, que todavía Dios está siendo paciente para evitar que el hombre perezca, que todavía Dios nos ama tanto que quiere que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, que Dios no quiere condenar al hombre, que el infierno no fue hecho para el hombre, sino para Satanás y los que se rebelaron contra Dios. Entonces, ¿qué te digo con esto? Amado y amada, mira, puede que tengas, yo no sé qué condición, pero el punto principal es que tú puedes sumarte hoy, tú puedes añadirte hoy a aquellos que dicen, yo acepto a Jesucristo. ¿Cómo tú aceptas a Jesucristo? El primer paso, amigo mío, amiga mía, es que puedas aceptar tu condición delante de Dios, independientemente sea la que sea de asesino, sea de homosexual, sea de lesbiana, sea de adúltero, sea de mentiroso, sea de avaro, sea de ladrón, sea cual sea. El punto es que ya no te sientas aludido ni te sientas ofendido, que ya no justifique cual sea la condición y que podamos hablar cara a cara con Dios y decirle, Señor, esta es mi condición, tú la conoces. Yo reconozco que tú dices la verdad, yo estoy pecando, soy un pecador, yo he hecho esto. Ese es el primer paso, el arrepentimiento, amigo mío y amiga mía que estás escuchando. Si no existe ese arrepentimiento, entonces es una burla. O sea, se diría que la venida de Cristo no tuvo importancia y se le está diciendo a Dios mentiroso. Porque cuando no se reconoce la condición de pecado, se le dice a Dios en otras palabras que yo no te necesito. Y ese es el problema. Y ese precisamente es lo que condena al hombre. Son aquellos que no se acercan, no a la religión, porque ellos le llaman religión o ellos le llaman el evangelio, pero mira, por la palabra, son aquellos que no quieren venir a la luz, porque son aquellos que aman. Entonces, ahí es donde se sabe dónde está tu amor. ¿Dónde está? ¿Qué es lo? Si tú entonces vas a lo de las tinieblas, pues ahí es donde está tu corazón. Pero todavía, hasta esas alturas, Dios puede ayudarte. Y eso es lo que estamos predicando en esta hora y es lo que venimos anunciando y seguiremos anunciando. Y los hijos de Dios seguirán anunciando. Porque Dios no vino a condenar, Jesucristo no vino a este mundo para condenar al mundo. Jesucristo fue enviado para salvar al mundo. Pero para ser salvo por Jesucristo, tiene que haber un arrepentimiento. Y tienes que saber antes de todo eso, porque es lo único que te va a poder ayudar, nos va a poder ayudar a todos, es poder entender que verdaderamente Dios te ama. Sobre todas las cosas, antes que cualquier persona en esta tierra, o más que cualquier persona en este planeta Tierra, Dios te ama, Dios nos ama. El amor de Dios supera, Él es amor, dice la Escritura. No puede haber alguien en esta tierra que te ame más que Dios. Independientemente sea la condición que esté, sea lo que tú estés practicando en esta hora, sea que tú hayas tomado una decisión o no por el Señor, quiero que entiendas que Dios te ama, que Dios nos ama. Ahora, manifestó ese amor a través de Jesucristo. Y claro que Él desea que su Hijo se arrepienta, o más bien, claro que Él desea que seas hecho hijo de Dios. ¿Ves? Porque el que practica el pecado no es hijo de Dios, porque la simiente todavía no ha nacido en ti. No es que no pequemos, no se malentienda, es que no se practica el pecado, no se vive para el pecado, ya estamos muertos juntamente con Cristo, aquellos que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo. Pero si hay una condición, Dios la trata, Dios la corta, Dios la elimina en la cruz. Pero hay que tomar entonces ese primer paso. Y es primero quitándote todo prejuicio en tu mente, en tu corazón, y entendiendo que Dios no te quiere matar, que Dios lo que quiere es salvarte, que Dios lo que quiere es que te reconcilies con Él, que Dios lo que desea es tu vida, que Dios lo que anhela es que te proceda, que todos procedamos al arrepentimiento.
Eso es lo que está establecido. Por eso es que aún su Hijo no ha venido de vuelta. Porque Él te quiere salvar a ti, Él nos quiere salvar a todos. Él quiere salvar a todos. Esa es la intención de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Esa es la intención de denunciar el pecado. Se siente y parece que se te quiere matar. No, se quiere destruir y matar al pecado. ¿Ves? Se siente como que es una denuncia personal. No, es una denuncia contra el pecado para llevarte al arrepentimiento. Porque si te arrepientes y si reconoces que necesitas a Jesucristo, ya eres salvo. Y ya dice la Escritura que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y ya dice la Escritura que ya escapaste de la condenación eterna. Ese es el punto principal. Y a eso es lo que estoy apelando en esta hora. Y no me he ido. Estamos en Primera de Juan, capítulo 4, especialmente el verso 10. El verso 10, que lo establece de esa manera. En esto consiste el amor. O el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros en la condición en la que te encuentras. Entonces, el verso 8 manifiesta, o más bien dice, se manifestó en Cristo. ¿En qué se manifestó o en qué se manifiesta el amor de Dios? En que nosotros permanezcamos en Él. Así que, amado, mira, el llamado es al arrepentimiento, a la reconciliación. Dios lo que está es buscando reconciliar al hombre. Jesucristo lo que está buscando reconciliar al hombre con Dios. No es que se pierda, sino que sea reconciliado. Así que si en este momento, en esta hora, mira, a lo mejor te digo y te insisto, quizás has sido decepcionado de muchas maneras, porque el enemigo siempre va a buscar una excusa, o más bien va a mentir, a buscar a las mentes. Va a tratar de engañar, va a tratar de alguna manera causar una indignación, un disgusto, un enojo, una ira, una rabia, alguna excusa para que tú pudieras recibir la verdad del Evangelio. Y yo te voy a decir, te repito, no te fijes en mi persona o en el pastor o la pastora. Olvídate ahora mismito de los que han anunciado todo el Evangelio, olvídate de eso. Pero por lo menos llévate la palabra, llévate al mismo Dios. Mira, imagínate que ahora mismo tú estás con Dios, estás hablando tú con Dios. Olvídate de los hombres. Y solamente llévate en la Escritura una cosa, que Dios no te quiere matar, que Dios quiere que tú vivas eternamente con Él. Pero Dios es santo y tiene una forma de ayudarte para salvarte y su forma se llama Jesucristo. ¿Y cómo es que se acepta? Reconociendo la condición que estás. No puedes justificarla porque si tú la justificas, no necesitas quien te justifique. Y el hombre que justifica la condición en otro hombre ya se condenó. Y es por eso que te digo, mi amigo, mi amiga, amado y amada, no le permitas al diablo que te engañe. No le permitas al mundo, a la sociedad que te engañe. El hombre no puede ser justificado por el hombre. El hombre, mira, puede ser justificado aquí en el planeta Tierra. Pero si te vas a conformar con la justificación que te puede dar la sociedad o el hombre, mi amado, ese es el engaño donde Satanás tiene atrapado a mucha gente. Y de ese engaño es que te estoy predicando y te llevo predicando y te seguiré predicando. Te estoy tratando de decir en español, eso es un engaño para que te mantengas en el pecado. Ese es el engaño del amor ficticio. Ese es el amor pasajero, el amor emocional. Amado mío, amada mía, que me estás viendo, entiende esto, por favor, entiéndelo. El amor pasional es traicionero. El amor pasional nos seduce, nos secuestra, nos hace que perdamos la razón. El amor pasional, lo que entendemos como amor pasional, corrijo, lo que entendemos, pero realmente es pasión, es emoción, es una emoción muy fuerte que hace que el hombre pierda los sentidos, que pierda la razón, o más bien, que no puedas escuchar la voz de Dios, que no puedas escuchar, que te seas intolerante a poder escuchar la voz del Espíritu, porque la seducción ciega.
Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce. Dios lo conoce. Por eso, amado mío, amada, por favor, entiende, escucha, te lo pido, te lo suplico. Te lo suplico. No te justifiques por la sociedad. No abraces la justificación o el amor en la justificación en este mundo. No te sientas solidario con una participación que le ha dado la espalda a Dios. Por eso es que yo te estoy hablando en esta hora para salvarte la vida por medio de la palabra de Dios. Pero quizás tal vez tú también puedas salvarle la vida a muchos. Vuelvo y te repito, no malentiendas. El enemigo lo que busca es arrancarte de la verdad para que tus ojos no sean abiertos y para que no te amanezca la luz del evangelio, que es la que puede y la que quiere salvar tu alma y tu vida, la mía también y la de toda la humanidad. Pero si seguimos apoyando, buscando ser justificados o quien apruebe, porque en español yo sé que me entiendes. Amado, por favor, solamente considera las palabras que te digo. Solo considera las palabras que te estoy diciendo. Amado, yo hice de todo en esta vida, hice muchas cosas. Eso no es el punto de lo que estoy hablando. No soy mejor que tú, amado mío. Aunque puedo sonar así, pues mira, perdóname, amado mío. Escucha las palabras que te digo en esta hora. Solo analízalas. Mira, corazón, cariño, amado, amada. Dios te ama. Pero si tú buscas un grupo para poder aprobar lo que Dios no aprueba, amado mío, vas a perder la vida eterna. Esta vida es pasajera. A lo mucho llegas a los 70, 80 años con mucha dificultad. Pero y después que llegues a los 80, después que llegues a los 80 y pico, encanto, ponle 90. Amado mío, ¿de qué sirve si pierdes tu alma? ¿De qué sirve haber ganado el mundo entero? ¿De qué sirve poder haber hecho castillos, casas y haber tenido todo el sexo del mundo posible? ¿De qué sirve si tu vida va a ser arrojada al infierno? Y eso es lo que yo te estoy diciendo, amado, en español. Yo sé que ningún hombre puede, pero Jesucristo sí puede. Sí puede. Él puede. Él puede. Eso es lo que te estoy diciendo. Él puede. Y Él quiere hacerlo. Pero tienes que entender las cosas como son, la verdad. Si no aceptas la verdad, no puedes ser perdonado. No puedes recibir el perdón. Y no hay forma. Tienes que entender que la única manera es aceptando la verdad. Pero si te apoyas y buscas quien apoye tu conducta moral o las cosas que están malas, sean las que sean, no solamente sexo, lo mismo con robar, lo mismo con la codicia, lo mismo con el rico que oprime y aplasta al pobre y sigue buscando hacerse rico, tiene la misma condenación. El mentiroso tiene la misma condenación que el adúltero. El adúltero tiene la misma condenación. Tienen la misma condenación. Pero específicamente, yo sé por el Espíritu por qué estoy hablando esto, a qué grupo en particular lo estoy diciendo. Porque eso es lo que se llama la altivez de espíritu. Eso es lo que se llama la soberbia contra Dios, la arrogancia del hombre, de la humanidad. Y mira, y déjame decirte que no es ni el hombre, es Satanás. Como bien te digo, es Satanás, que es el que se rebeló contra Dios. Y es el príncipe de este mundo que gobierna. Él gobierna el mundo. Él tiene el derecho legal de Dios por un tiempo de gobernar. Es el príncipe que gobierna. Es la entidad que gobierna las tinieblas. Es por tanto de que ciertamente hay una lucha contra Satanás. Pero no está solo. Pero no está sola. Él quiere ayudarte. Pero la única forma es aceptando lo que Él dice que es pecado, reconociendo que es pecado y diciéndole al Señor, tú dices la verdad y ya no me voy a justificar más en aprobar mi conducta,
ni voy a buscar quién me patrocine mi conducta, sino voy a rendirme delante de ti y voy a decir que tú eres santo y que tú dices la verdad. Sí es cierto, a mí me gusta esto, tengo esta condición, no encuentro cómo y no quiero ni dejarlo. Me es difícil. ¿Eso tú crees que Dios no lo acepta? Dios acepta eso más que decir, Señor, te amo, ya no voy a hacer esto. Ya, mira, eso es hipocresía. Dios quiere la verdad. Mira, Señor, tengo este problema, me gusta, tengo esta situación, yo no puedo, Señor, y hasta ni quiero. Pero es un comienzo, amado mío, es un comienzo, amada mía, es un comienzo. Háblale con la verdad y Dios te va a sorprender. Pero al menos, ¿qué es lo que le va a dar el poder, el derecho legal de que Dios pueda trabajar en tu vida? Es esto. Y es que tú puedas aceptar que Él dice la verdad. Y fíjate que yo no te estoy diciendo delante de mí, a mí me importa, eso yo no tengo que ver nada. Eso es tú con Dios. Ese es el que te va a salvar, es Dios. Ningún hombre en la tierra puede salvarte. El que te salva es cuando tú escuchas la palabra del Señor y tú lo aceptas en tu corazón y tú lo hablas delante de Dios. Y después Dios te pone a dar testimonio por ahí, pues, amén. Pero lo que te salva es solamente una cosa. Y lo que le da el derecho legal para romper la obra de Satanás en tu vida es que tú puedas decirle a Dios, Señor, tú eres santo, tú estás diciendo la verdad y yo me rindo a ti. Con que tú le digas eso en tu corazón, déjame decirte, amor mío, que Satanás de tu vida tiene que huir. Que los demonios tienen que salir, van a salir huyendo, tienen que salir huyendo. Pero eres tú quien tiene que tomar la decisión. Eres tú quien tiene que darle el reconocimiento a Dios. El reconocimiento a Dios. Si tú le das el lugar a Dios que Él merece, y si tú aceptas delante de los hombres que Él es Dios de tu vida, en su momento Dios te dirá, Dios te guiará y será como Dios diga. Pero el momento empieza con aceptar delante de Dios. Dios es cierto. Tú dices la verdad. Yo sea mentiroso, pero tú eres santo. Y si tú le dices eso en tu corazón a Dios, mi amor, amado mío, querido, tú no, créelo que tu milagro está sellado, está hecho. Así que esa es la invitación más grande que yo te puedo hacer, la invitación más grande que el cielo pueda, el Espíritu de Dios puede intervenir a favor tuyo en esta hora. Pero, vuelvo y te repito, si te buscas justificar en los demás hombres, justificarte en los modelos de este mundo, estás diciendo que Dios es mentiroso y que tú no necesitas ser justificado por la obra única de Jesucristo. Y es por eso que el llamado es arrepentimiento. Y el llamado es a comprender que Dios no busca matarte. No, todo lo contrario. Dios tiene que denunciar el pecado como es para salvarte. Dios no busca matarte. Porque si Dios buscara matarnos a nosotros, hace años ya lo hubiera hecho. Hace tiempo Dios hubiera mandado el juicio que bien podía. Porque todos nosotros somos inicuos, somos pecadores. Todos nosotros. No existe ni uno. Bueno, ahora por la sangre de Cristo somos santos. Por la sangre de Cristo somos justificados. Por Él. Pero si fuera por nuestra condición, no existe ni una persona en esta tierra, ni una, que sea santo en Él. Pero en Cristo somos santos. Y somos hechos justos delante de Dios en Cristo. Y esa es la misma gracia que te queremos impartir en esta hora. La gracia que te salva el alma para la vida eterna. Yo sé que no puedes, pero ya te he dicho, ya te dije cómo puedes hacerlo. Y el primer paso es, Señor, tú eres santo. Luego el segundo paso es pedirle a Jesucristo que venga a tu vida y decirle dónde te encuentras, Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero rendirme a ti, yo te acepto, Jesucristo, como mi Salvador, yo creo en la obra que hiciste en la cruz del Calvario, yo creo que tú moriste en mi lugar y fuiste crucificado y al tercer día resucitaste de entre los muertos. Yo creo en que estás sentado a la diestra del Padre, yo creo que eres el Hijo de Dios. Te pido en esta hora que vengas a mi corazón, a mi vida, que me perdones, que me justifiques y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amado,
Si tú haces eso, si tú dices esas palabras, en la manera que tú quieras decirlas, pero si tú llegas a decir eso de una manera simple: Señor, yo creo en tu obra, te entrego mi vida, y Jesucristo, ven a mí, ven a mi corazón. Ya tú eres salvo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, y yo creo en ti, Jesús, ven a mi corazón. Ya pasaste de muerte a vida eterna. Amén. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo que hemos compartido la palabra de la reconciliación, del arrepentimiento y de la reconciliación, mi Dios eterno. Te pido por toda persona, Señor, que pueda ver esta transmisión, pueda ver este mensaje y pueda recibirlo, mi Dios, en su espíritu, Padre, para que pueda llegar a cada vida, persona, alma en esta tierra, y pueda, Señor mi Dios, recibir la impartición de la reconciliación contigo, Dios Todopoderoso. Mira todo aquel que ha doblado su rodilla, que ha doblado su orgullo, que ha rehusado y ha desechado el orgullo para confesarte a ti, Jesucristo, como único y Señor exclusivo de su vida. Te pido, Señor mi Dios, en esta hora, que tú, Señor mi Dios, destruyas, desbarates toda obra de las tinieblas. Y sabemos que damos orden en este momento, porque Satanás ha quedado deshecho. Satanás ha perdido toda autoridad sobre la vida de todos aquellos que han confesado que Jesucristo es el Señor. Por tanto, Satanás, tú no tienes derecho legal ni parte. Te damos orden a que salga fuera de la vida de mis hermanos. Por tanto, declaro en esta hora que has sido fortalecido y eres y serás fortalecido para poder vencer aquello por lo cual había sido vencido, en el nombre de Jesucristo. Por tanto, declaro la sangre de Jesucristo sobre tu cabeza, sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu espíritu, y te declaro salvo, te declaro hecho hijo, hija de Dios, te declaro que eres pertenencia del Dios Altísimo, y que de hoy en adelante estás sellado por el Espíritu Santo como pertenencia de Jesucristo para el día de la redención final. Así declaro que ahora eres hecho propiedad de Dios, eres hecho propiedad exclusiva de Dios, y que Satanás en tu vida no puede tocarte, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ahora eres hecho hijo y eres hecha hija de Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gloria, honra, todo poder a ti, quien único lo merece. Amén y amén. Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde, y adelante. Si no viste la transmisión, vela desde el principio, y si la viste, comparte con aquellos que sabes que va a ser una palabra de bendición para su vida. Dios te bendiga.